100 millones de dólares en todo el 2025. Es la cifra que surge por pagos de sobrecargos en el precio del gasoil como transferencia desde los consumidores del combustible al gobierno central, a rentas generales, de acuerdo con un estudio que realizó el economista Milton Ramallo de la Federación Rural, quien estuvo esta mañana aquí en la radio hablando en estos términos. No logramos que se reflejen los valores de venta al público, lo que está pasando con el petróleo y con el tipo de cambio en el famoso PPI, que es el precio de paridad de importación. Entonces, queríamos ver en números qué estaba pasando con eso y hicimos un análisis en los últimos 3 años de cómo ha evolucionado esa paridad de precios. Y bueno, como era esperable, igualmente hay un desvío, es decir, hay un sobrecosto en el precio del combustible que se está pagando mes a mes con el gasoil 50S, es decir, hay un sobrecosto ahí evidente. A nosotros nos da que este último año, hablando de los últimos 12 meses, ¿no? Este último año nos da un sobrecosto de 100 millones de dólares y de haber seguido la evolución de lo que ha sido el PPI, el precio de paridad de importación que publica la UCEA todos los meses, de haberse seguido esa evolución mínimo, únicamente este último año, ni siquiera en los últimos 3 años, de haber seguido este último año la evolución. El precio, hoy en día el precio del gasoil tendría que ser 42 pesos, y no lo que fue publicado recientemente, y bueno, mucho menos el 48 que estábamos hace la semana pasada. Entonces ese sobrecosto equivale, de este último año equivale a 100 millones de dólares. Pero cuando lo evaluás, porque lo que podemos decir es, bueno, ¿qué pasa? Estamos viendo solo este último año, miremos más atrás. Bueno, lo que pasa más atrás es que cuando vos lo pones desde de los 3 años para atrás, te da los 2 primeros años del 2020, el 2023 y el 2024 fueron solo 30 millones. Fueron solo porque quiero decir, en un año triplicamos esa cifra de 30 millones de sobrecosto que tuvimos anteriormente. Bueno, en el 2025 esa cifra pasó a ser 100 millones de dólares, que era evidente porque no estábamos viendo que los precios se ajustaran acorde a lo que estaba haciendo la evolución del índice. Estos 100 millones de dólares implican transferencias a través del precio del gasoil al gobierno central. Es un mecanismo que existe, que se usa habitualmente, lamentablemente, donde cada vez que hay necesidad de hacer caja, las tarifas públicas siempre son una herramienta que tienen a mano los gobiernos para hacer caja, como ha pasado. Con ANCAP habitualmente pasa más seguido, si se quiere, porque hace unos años pasó exactamente lo mismo, y siempre estamos con este mismo problema de los excesos en los precios que se publican al público de venta, y bueno, está. Pero bueno, lo importante acá, que a nosotros nos gusta destacar, es lograr tener una institución como es la UCEA, que te evalúa precios a nivel internacional de forma objetiva, te los publica, están de acceso, y vos podés acceder a esos precios y poder comparar realmente cuánto es el desvío. Eso para nosotros es muy importante, porque evidentemente no es posible regular si el precio sube o baja, porque eso lo va a definir en este caso el político de turno. Pero para nosotros saber y poder medir cuánto es ese desvío y qué está pasando es muy importante, porque te permite esa objetividad que de otra manera no tendrías acceso de otra forma que no sea así bajo esa variante. Todas las medidas que se han tomado recién este último año, el año pasado, 2025, lamentablemente fueron todas con efecto recaudatorio. Eso es una realidad. No, es solo cuestión de leer los cambios que se han generado a nivel ejecutivo en diferentes variables, y todas apuntan a una mayor recaudación por parte del Estado. Lamentablemente es una situación que no se corrige, es una situación donde la sociedad sigue poniendo esfuerzo y sigue poniendo dinero en pos de fines que están definidos por el Poder Ejecutivo, que bueno, son gastos que se decidieron realizar en esta ley de presupuesto y ahora alguien los tiene que pagar. Evidentemente siempre es la sociedad la que termina pagando, o con impuestos o con este caso con tarifas. Lamentablemente es una situación que ya casi hay que decir que nos estamos acostumbrando a poner plata por todos lados, y con el mismo fin siempre, que es la recaudación, el Claro, aumento. a tapar el agujero y mientras no se ajusta el aparato público a la realidad acorde a la situación. Pero todo esto, por cierto, que está impactando a la hora de tener el combustible más caro. Bueno, la realidad está marcando que nosotros tenemos un problema. Los números están siendo elocuentes con respecto a que está pasando algo que al parecer para las autoridades no está pasando nada. Esas fueron las últimas declaraciones que realizaron el ministro de Economía el otro día cuando presentó los números fiscales. Ellos entendían que acá estaba todo bien y que todas las metas se iban a cumplir.
pero cuando uno ve los indicadores y las noticias que están circulando últimamente de muchas bajas de trabajadores de diferentes empresas que se retiran del país o que rearman nuevamente su estructura porque no pueden seguir funcionando con los costos actuales, un tema que ha sido eternamente planteado el sector, que no somos un país que podemos seguir adelante con estas condiciones de producción, pero bueno, evidentemente no entendemos cómo se llega a esa visión. Ahora ayer salió el último informe del Banco Central, donde indica que los últimos 2 trimestres vienen en caída, es decir, la economía viene cayendo, los últimos 2 trimestres del 2025 fueron negativos, eso implica en términos técnicos una recesión técnica que le dicen, que es 2 trimestres negativos es recesión técnicamente. Nosotros, todos esos números que son elocuentes, las medidas que tomó el Banco Central ayer para empujar, tratar de empujar un poco la economía que no se siga cayendo, necesita medidas realmente importantes y algunos cambios que no vemos que se estén dando, no vemos que nadie esté planteando cambios de ningún tipo y bueno, no sabemos cómo va a ser este año que viene. Sí, aquí la medida que adoptó el Banco Central es la reducción en 75 puntos básicos de la tasa de interés, llevándola al 5,75%. Sí, correcto, esa decisión se tomó ayer. Ahí hay diferentes factores, evidentemente está el factor de que ven una economía que se comienza a enlentecer y bueno, la herramienta por excelencia, casi si no, por no decir la única o la más eficiente, por decirlo de alguna manera, es la tasa de interés con su efecto parcial, porque tampoco es que nosotros tenemos una economía totalmente especificada como para que la referencia sea solo la tasa de interés del Banco Central, pero bueno, es la herramienta que tienen para tratar de impulsar un poco, bajando las tasas, incentivar que se haga alguna medida de corte, vamos a decir, de inversiones o de corte de consumo, como para empujar un poco esa caída que, como te decía, si no se toman medidas, revertir una caída de la economía no es sencillo, más en el contexto que estamos nosotros. Estamos hablando de que tenemos un país que está, como quien dice, en la cresta de la ola. Nosotros estamos en niveles récord de tasa de empleo, estamos hablando de cerca del 60%, que es un nivel récord para nosotros. Estamos hablando de un desempleo mínimo. Los niveles mínimos actuales son de desempleo, estamos casi que en un desempleo estructural, porque evidentemente estos niveles bajos son casi los mínimos que se pueden lograr. O sea, y tenemos un nivel de cotizantes también sumamente alto, creciente, un salario real que sigue creciendo. O sea, evidentemente estamos en niveles de la economía sumamente, como quien dice, en la cresta de la ola. Lograr crecimientos con estos niveles de actividad es un desafío que, como decimos siempre, si no se hacen reformas de algún tipo de las que siempre planteamos, donde se baje el gasto, los costos, o se baja en este caso como fue el combustible, o sea, tomar medidas en serio de que impliquen alguna reforma en lo que es la economía para poder impulsar un poco más, porque si no, no estamos llegando al 2% que plantean como ese punto neutral donde la economía podría generar los ingresos que necesitan. Milton Ramallo, asesor de la Federación Rural en el área económica, muchas gracias. Seguimos estas claves con mucha atención. Hasta pronto. Un gusto, Leo, un abrazo.